Muy bien, reiterar mi agradecimiento, como los compañeros anteriores, al comité organizador. Y el título de esta ponencia pues es, como se ha dicho, los estudios bíblicos en la orden de predicadores, el padre Lagrange y la historia y la escuela bíblica. Muy brevemente, estará estructurada en 4 partes, una pequeña introducción sobre qué es la escuela bíblica, quién es el padre Lagrange y muy brevemente la historia hasta hoy de la escuela bíblica dividida en 3 grandes periodos. Cuentan de Santo Domingo que llevaba siempre, como nos ha dicho Fernando y como ven ustedes en el cuadro, que llevaba siempre en su mano el Evangelio de San Mateo y las epístolas paulinas. ¿Para qué? Para hablar a los hombres de Dios y con Dios a los hombres. Esta referencia es la que nos hace Fray Juan de Navarra en la Vita Fratum, en el proceso de tradición, y desde ahí nace una tradición de la orden que se ha ido desarrollando durante estos 800 años, que es la tradición bíblica. Esta tradición se ha ido desarrollando durante estos 800 años de distintas maneras, ¿no? Prueba de ello, pues, aquello que eran primero las escuelas catedralicias que luego se convirtieron en universidades y más tarde en el ámbito de la orden, pues los estudios generales. También dentro de la orden aparecieron en torno a esta tradición lo que se llamaban los Studia Linguarum Orientalium. Un ejemplo claro de esto fue los que fundó San Raimundo de Peñafort en Barcelona. También había en Túnez, en Murcia, en Valencia, en Játiva, sitios donde se estudiaba sobre todo hebreo y árabe. Y hebreo y árabe se estudiaban no solamente la lengua, sino la cultura y la religión, y tenía una función doble. Estos estudios, una función de predicación, de aprender intelectual, y otra función apologética, una función de dialogar con estos mundos para poder, digamos así, entre comillas, convertirlos. Dentro de esto, dentro de esta tradición de los Studia Linguarum Orientalium, estos desaparecen en el capítulo general de la orden de 1420, se asumen dentro de los Studia Generalia con una cátedra propia, que es la cátedra de hebreo. Esta cátedra de hebreo ha estado permanente hasta el Concilio Vaticano II, que ha desaparecido con la Reforma Sapientia Cristiana. Y también ha desaparecido, bueno, no ha desaparecido, pero se ha reducido muy raquíticamente el latín y el griego, pero el hebreo, en concreto, ha desaparecido por completo. Bien, dentro de estos Studia Linguarum, que luego pasan a ser una cátedra y que luego desaparecen, surge, dentro de esta tradición bíblica, no surge así como un champiñón, sino que viene dentro de una tradición, surge la escuela bíblica. La escuela bíblica, que es una escuela de altos estudios bíblicos, que funda el padre, entre comillas, eso de funda el padre Lagrange, el padre Joseph-Marie Lagrange, en 1890 en Jerusalén. Muy bien. ¿Quién es el padre Lagrange? El padre Lagrange es un dominico, que no es el padre que me han preguntado. Este es el Garrigou Lagrange. No, el Garrigou Lagrange son 2 distintos, ¿no? Uno es el padre Marie-Joseph Lagrange, que es un gigante de la Biblia, y el padre Garrigou Lagrange, que fue el director de tesis, si no se me mal, de Juan Pablo II, y fue profesor en el Angelicum de Roma, en la Universidad del Angelicum de Roma. Bien, el padre Lagrange, el francés, bueno, los dos son franceses, el biblista, pues es de finales del siglo XIX, mitad finales del siglo XIX, y entra en los frailes dominicos en el año 1879, en la Tercera República Francesa, un periodo muy anticlerical, y en 1880 el gobierno de Jules Ferry expulsa y prohíbe la educación religiosa. Por esa razón, los frailes dominicos franceses, para estudiar teología, tienen que salir de Francia y vienen ¿a dónde? A España. A España y en concreto a
Salamanca. Y allí, en Salamanca, el padre Lagrange recibe toda su formación teológica desde 1880 a 1885. En 1884, el padre Lagrange es ordenado incluso sacerdote en Zamora y canta misa en Salamanca. Y bien, termina aquí en Salamanca y sus superiores deciden que vaya a estudiar a Viena, porque no podían volver a Francia, que se vaya a Viena. Y allí estaba en Viena estudiando y se puso a estudiar lenguas semíticas y orientales, porque era lo que allí tenía un poquito más de éxito. Mientras estaba en Salamanca, otro dominico francés le piden que acompañe a un grupo a Tierra Santa, a Jerusalén, en el año 1882. Este dominico se llamaba Mathieu Leconte. Este Mathieu Leconte acompaña a un grupo de peregrinos a Francia. A Jerusalén. Allí, en esta peregrinación, se da cuenta de que se puede restaurar la antigua provincia de Tierra Santa que había desaparecido en el siglo XVII y que podría tener la misión de acoger a peregrinos de lengua francesa. Y así fue. Con enredos, con el cónsul de Francia, dinero aquí, dinero allá, consiguió comprar unas ruinas que apenas se habían descubierto, unas ruinas que decían que eran el lugar donde había ocurrido el martirio de San Esteban. Compró esas ruinas que estaban muy cerca de un matadero de carne. Compró las ruinas, compró el matadero y compró aquel trozo de tierra. Y allí fueron unos cuantos frailes más. En 1887, Lagrange seguía estudiando en Viena, en 1887 resulta que este Leconte, que vivía con 5 o 6 frailes más allí en Jerusalén, muere. Y viene a sucederle como superior un tal Meunier o algo así. Los franceses sabrán, pero eso es. Y este tal no decide cambiar, sino escuchando lo que pasaba en Jerusalén en aquella época, decide dar una nueva misión, un nuevo impulso a la presencia de los dominicos en Jerusalén. Y se basa en 3 cosas, en 3 factores influyen en esto, ¿no? Primero, en la propia Jerusalén flotaba en el ambiente la idea de estudiar la Biblia sobre el terreno. Esto flotaba en aquella época. Por otro lado, estaba el problema de la cuestión bíblica, que era un problema teológico, que el problema de la cuestión bíblica y el modernismo era un problema, no voy a entrar, pero era un problema teológico que había. Y por último, una tercera, es que este fraile quería restablecer una escuela, una studia linguarum orientalium, para estudiar el hebreo y el árabe que allí había. Estos 3 factores se conjugan y este hombre empieza a pensar en una escuela de teología de lenguas. En 1890 pide ayuda, este fraile Meunier pide ayuda, vienen unos frailes y entre esos frailes que viene es el padre Lagrange, que asume este proyecto y le da toda la potencia, ¿no? Desde 1890 a 1892, desde 1890 se abre el día 15 de noviembre, se abre la escuela y allí el padre Lagrange pues tiene un discurso programático que dice así, ¿no? Refiriéndose a la escuela: es necesario alienar Oriente con Grecia y Roma. Es imposible conocer la Biblia sin situarse en su atmósfera, sin consultar a la vez el hebreo y las otras lenguas semíticas, los monumentos y las costumbres de la tierra. Y en ese mismo discurso dice: la verdad revelada no se transforma, sino que crece. Es un progreso porque las nuevas adquisiciones se logran sin menoscabo de los tesoros del pasado. Esa frase le supuso sangre, sudor y lágrimas al padre Lagrange. Bien, me queda, no sé cuánto tiempo me quedará, poco, 10 minutos. Muy bien. El padre Lagrange, voy así a retortero, a braccio, como dicen los italianos. El padre Lagrange comienza esta andadura, muy pocos alumnos el primer año, porque en poco de 6 meses monta un programa de estudios de lengua, de Biblia, y una máxima
que él descubre. Para conocer la Biblia, el documento, es necesario el monumento. Documento y monumento. Esta es la máxima que guía desde ese entonces hasta hoy a la escuela bíblica. 4 años, 4 alumnos, 5 profesores, un matadero, sin nada de recursos, así empieza la escuela bíblica y comienza a crecer, a tener muchos alumnos. Esta es la escuela bíblica, este es el padre Lagrange, que no estoy pasando aquí, esta es la comunidad actual, esta es, empezaron 6, se ve poquito, y esa foto es de 1902. Esa foto es de 1902, una comunidad floreciente de alumnos y de frailes que estudian la Biblia. En 1902 empiezan los problemas con la Santa Sede porque está todo el problema del modernismo, todo el problema del modernismo. Finalmente los problemas se acrecientan, se prohíben las publicaciones, jesuitas, agustinos, el patriarcado de Jerusalén, todo el mundo en contra de aquellas publicaciones, en contra de Jerusalén, el padre Lagrange luchando contra todo aquello. Finalmente, en 1912, para que no cierren la escuela, él decide exiliarse. Pero no se cierra la escuela, porque se estaban reduciendo todos los órganos de publicación, prohibición de la revue biblique, todo. Pero en 1914, no la Santa Sede, sino la Primera Guerra Mundial, cierra la escuela bíblica. La cierra por un periodo de 5 años hasta 1919. En 1919 se vuelve a abrir la escuela bíblica. Estamos en la primera generación de los frailes y se abre con la ayuda de Francia. Francia decide asociar la escuela bíblica a las academias de las bellas artes francesas y pertenece desde aquel entonces, desde 1920, y tiene la subvención. Todo el ámbito arqueológico es pagado por Francia, ¿no? Y appartiene a la Academia de las Bellas Artes. De 1920 a 1935, la escuela bíblica conoce su gran apogeo de alumnos, aunque también con dificultades, y en esos tiempos, desde 1930, empiezan a llegar unos estudiantes nuevos, que son Courageux, un arqueólogo, el padre Benoit, el padre Roland de Vaux, el padre Dorme, que son los que serán los que recogerán el testigo de esta primera generación, que habían sido Vincent, el padre Lagrange, Savignac, Séjourné, que habían ido navegando con todas las dificultades. Desde 1940 se cierra por segunda vez la escuela bíblica y se cierra por la Segunda Guerra Mundial. No se vuelve a abrir hasta 1945, que el padre Roland de Vaux abre la escuela y empieza el momento de máximo esplendor de la escuela bíblica. Se empiezan 2 grandes proyectos de estudio, que son la Biblia de Jerusalén, no sé si la conocerán, es un proyecto que duró sobre todo 10 años, y los trabajos de Qumran, las excavaciones de Qumran y todo el trabajo de Qumran. La Biblia de Jerusalén es la primera Biblia, el primer estudio que se hace desde los textos originales, dejando a un lado el texto latino, que había sido la Vulgata, el texto reinante hasta ese momento. Se deciden tomar los textos bases, el texto masorético reconstruido, el único texto original, si podemos decir así, que tenemos, que es la 70, y la Vetus Latina, lo que obtenemos de la Vetus Latina, y la Vulgata como apoyo a la construcción de este texto. Finalmente, un trabajo en equipo. 11 años después, en 1956, se publica la primera edición, que había sido coordinada por el padre Benoit. Benoit, ayudado por el padre Boimard.
se publica la Biblia de Jerusalén con las notas, referencias cruzadas, todo un monumento para los estudios bíblicos, todo un monumento hasta el día de hoy. Y en ese mismo año, en 1947, se descubren los rollos de Qumran, todas las cuevas de Qumran. En aquel entonces, Roland de Vaux gozaba de todo el prestigio delante del gobierno israeliano y del gobierno jordano. Y era el único que puso de acuerdo a los dos gobiernos. Por esa razón, a él y a la escuela bíblica se le encarga el llevar adelante las excavaciones de Qumran. Ya habían excavado, la primera generación había excavado Petra, Cisjordania, toda una tradición arqueológica. Pero Qumran es la que lleva a máximo. Qumran, pues, supone un punto de inflexión en los estudios bíblicos, ¿no? Y por último, en la tercera generación, digamos así, de frailes, viene a partir... quisiera... ¿Cuánto me queda, Lázaro? 5 minutos. Pues bueno, termino a partir de quisiera terminar con el padre Benoit. Hay muchas más cosas con el padre Benoit. Un tema de traducción y de texto bíblico. Un tema de traducción y de texto bíblico. El padre Benoit fue un hombre que estudió mucho el Nuevo Testamento, pero que estudió también el tema teológico de la inspiración, un tema que él trató muy cuidadosamente. Perito conciliar, en fin. Saben ustedes que el texto bíblico como tal no existe. No existe el texto bíblico, el original, no existe en hebreo. El texto hebreo que hoy tenemos es una invención. El texto que se dice que es el más cercano al original es una invención de los estudiosos con todas las versiones y con todos los trabajos, todos los fragmentos, papiros y versiones que hay, se ha intentado reconstruir por medio de la crítica textual el texto más antiguo, el texto hebreo. Por otro lado, tenemos toda la tradición griega. En un momento dado, en el siglo III, se traduce, a causa del exilio a Babilonia, se traduce, de pérdida del hebreo antiguo, se traduce ese hebreo que no tenemos original, se traduce al griego. Y es lo que se llama la versión de los 70. La versión de los 70. Es un texto sagrado, es un texto inspirado, supuestamente, ¿no? Según nos movemos en todas las religiones, en todas o en muchas hay textos sagrados que son textos inspirados para esa religión. La Biblia es un texto sagrado para ciertas religiones, entre ellos la cristiana, y es un texto inspirado. Y la pregunta que se hizo el padre Benoit y que todavía está sin responder: ¿es la traducción de los 70 el texto más antiguo que tenemos? Que es el más antiguo que tenemos original. ¿Está la 70, que es una traducción de un texto hebreo que no tenemos, está inspirada? Porque es una traducción. Muchas gracias y si hay alguna pregunta, alguna cuestión.